Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del 10º episodio de Violet Evergarden. Este fue el primer episodio de Violet Evergarden que me hizo llorar, y yo sé que venimos de una seguidilla de capítulos muy dramáticos, es decir, venimos de ver el pasado de Violet, de ver su reacción cuando descubre que el mayor está muerto, y en líneas generales esta es una serie que desde sus inicios se mostró con estas intenciones. Es una serie muy dramática que busca justamente generar lágrimas y esta clase de respuesta emocional en el espectador. Pero conmigo no lo lograron sino hasta esta semana, y creo que la pregunta que vale la pena hacerse es ¿por qué? Creo que la simpleza de este episodio demuestra cómo esta estructura autoconclusiva puede funcionar a la perfección, porque la historia vuelve a usar el tipo de formato de Violet, llegando a un lugar y uniendo a las personas con sus cartas, y esto en el pasado dio buenos episodios y otros que no supieron ser bien aprovechados. Lo que este capítulo viene a demostrar que cuando Violet Evergarden se encontró con problemas narrativos no eran por falta de tiempo, sino por cómo administran ese tiempo. Y creo que por eso es que este capítulo se demuestra como el mejor de los episódicos, de los que siguen este formato de Violet yendo a resolver un caso. Este ha sido el más sólido porque en sus 25 minutos supieron administrar muy bien la narración y meternos de lleno en esta historia sin que haya ningún salto de tiempo que resulte extraño ni ninguna cuestión narrativa que haga ruido. Todo funciona a la perfección en un capítulo que es para mí, si no el mejor de Violet hasta el momento, uno de los mejores y los más efectivos sin dudas. Porque además lo que destaco es que no es melodramático, no es que hay una manipulación barata de la audiencia. Porque si bien cuenta la historia de una niña que va a perder a su madre, nunca la serie siente lástima por Anne. Esta niña no se muestra como la víctima, se muestra como una persona que a su corta edad debe enfrentar una realidad dura. Anne no es una niña santa que tiene una vida trágica, no, ella es una joven caprichosa, demandante de atención que sabe lo que ocurre a su alrededor, pero que nunca se ve insoportable, se demuestra adorable y es muy fácil de empatizar con ella. El episodio es narrado desde la perspectiva de Anne, lo que también nos acerca mucho a esta niña, y lo que está pasando es que ella es muy consciente, tanto como el espectador, de lo que va a suceder. Uno ya se ve venir el desarrollo de muchos de los acontecimientos desde el comienzo, pero con esto no me refiero a que se vuelva predecible en el peor de los sentidos, sino que todo lo contrario, es el tipo de expectativas que se generan que funcionan a favor de la narración. Uno sabe que su madre va a morir, entonces esa noción queda revoloteando mientras vemos su día a día, mientras vemos a Anne siendo una niña. Por lo tanto, cuando en el final vemos esa secuencia de montaje bellamente armada, donde la figura de su madre literalmente desaparece y esas cartas empiezan a llegar, no pude evitar sentir las lágrimas caer a montones. Anne en el episodio reclama atención, reclama estar más tiempo con su madre porque sabe qué es lo que va a sucederle, sabe que no tienen mucho tiempo juntos y nosotros como audiencia ya nos lo damos cuenta de eso desde el principio. Entonces como que estamos esperando todo el tiempo de que pasen ese tiempo que necesitan juntas, que Anne reciba eso que tanto está pidiendo, porque no solamente se lo merece, sino como nosotros como audiencia, que sabemos qué es lo que va a suceder, sabemos hacia dónde va la historia, queremos ver en pantalla, queremos ver realizada la felicidad de estas dos estando juntas. Y Violet es también el mecanismo que vemos por el cual eso es posible. Nosotros la vemos a Violet durante la mayor parte del episodio ser mucho más fría de lo que habíamos visto que había logrado evolucionar, es mucho más reservada con lo que dice y vuelve a generar esta distancia en parte con Anne, pero también vemos los pequeños gestos, no solamente que luego al final del episodio sabemos por qué hacía todo eso, aunque ya nos lo veíamos venir, sino que además vemos los pequeños gestos de ella tratando de confortarla de la mejor manera, tratando de explicarle sin decirle específicamente qué es lo que va a suceder, que todo va a estar bien, jugando, pasando tiempo con ella, pidiendo tiempo libre del trabajo, cosa que jamás hubiese hecho Violet en un comienzo de esta historia, nunca se hubiese distraído con otra cosa que no fuera su trabajo, y ahora finalmente logra hacer eso, va y le ata un moño en el pelo y logra empatizar con ella y saber qué es lo que está sucediendo, sobre todo cuando le devela que su padre murió en la guerra y vemos un pequeño plano de Violet
casi en sombras y diciéndonos sin ninguna necesidad de palabras que este personaje entienda a la perfección de dónde viene Anne. Todo este conjunto de elementos más la sensación inminente de que este personaje, de que su madre va a morir y que de Anne va a estar sola, hacen de esto un capítulo un tanto difícil de ver porque es bastante trágico desde sus inicios. Asimismo, la jornada que vimos atravesar recientemente a Violet generó una reinterpretación sobre cada una de sus acciones y de sus dichos. Palabras como las que dice cuando sus brazos intentan consolar a esta niña, como dice que sus brazos no van a ser tan cálidos como lo de ella, es mucho más fuerte y mucho más impactante cuando recordamos cómo los perdió. Asimismo, su frialdad, como dije, se notaba caer en determinados momentos, se notaba como que era una fachada y finalmente eso nos lleva a notar cómo Violet está siendo mucho más madura, cómo mejoró, cómo es más empática con las otras personas y con sus sentimientos y cómo logra comprenderlos. Y obviamente eso se vuelve notorio cuando al final del capítulo la vemos estallar en el segundo momento que me hizo a mí también llorar. El que se haya estado conteniendo muestra cómo sus emociones crecieron y vuelven a Violet Evergarden una bella historia de crecimiento y maduración. Ahora, es cierto que había dicho que no quería volver al formato episódico porque no me parecía que fuera lo mejor para esta serie. Este capítulo en parte demuestra que estaba equivocado en eso porque es un capítulo que tiene este formato pero que al mismo tiempo significa mucho para la historia de Violet y que ayuda a resignificar el crecimiento por el que pasó. Es algo que, un capítulo que nunca podría haber tenido lugar de esta manera antes de la develación de lo que ocurrió con el mayor, así que eso me parece sensacional porque hace muy bien ese trabajo de mostrarnos cómo este personaje creció, a pesar de que lo que toma el foco esta semana no es su historia particularmente. Ahora, creo que cuando nos acerquemos más al final vamos a tener que volver a una especie de arco narrativo porque me parece que es fundamental para poder darle un moño final a esta serie porque ya tuvimos un momento muy dramático que se estructuró de esa manera, así que si volvemos a definir esta serie, a resolverla de manera episódica, va a generar cierto conflicto y no sé si vaya a tener el mismo impacto que debería tener el final de Violet Evergarden, sobre todo luego de lo que vimos ya en las semanas anteriores. Pero bueno, como siempre les digo, esto no es nada más que mi opinión. Ustedes que me dicen, ya vieron el nuevo episodio de Violet Evergarden, ¿qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa de radio en vivo todos los miércoles en radioether.com.ar, todos los miércoles de 19 a 21 horas horario de Argentina, y si quieren seguir viendo más contenido del canal simplemente pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla. Desde Nerdor los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.